tenemos visita. Hoy día está con nosotros el candidato a la gobernación metropolitana, Francisco Rego. ¿Cómo está, Francisco? Pancho Rego, bien. Triste. ¿Por qué? Porque es el último día de campaña de cara a la elección del día domingo 24 y después créeme que de 4 meses recorriendo la región completa, despertando ¿Qué todos va a los días. hacer con la adrenalina, Pancho Rego? No, voy a seguir, po. Ojalá desde la gobernación. Y hay que Algunos dirían formar... alivio en este día. No, pena. Mucha pena. Oye, nosotros elegimos una conversación con ustedes. Mañana va a estar con nosotros Claudio Rego también, ¿verdad? En diálogos separados para tener probablemente una conversación un poquitito más política de una elección que se ha tornado bastante política. Es verdad que el cargo de gobernador regional es un cargo de elección popular, que el gobernador tiene ciertas atribuciones, otras que le gustaría tener, pero no las tiene todavía. Vamos a alcanzar a conversar algo de eso. Pero, Pancho Rego, en esta segunda vuelta de gobernadores hay algunas cosas más políticas que parecieran estar en juego. Déjame enumerarte algunas que nosotros enlistamos y vamos metiéndolas para armar el plato, digamos. ¿Apruebo versus rechazo está en juego en esto, no? ¿Cuál es la dinámica política que tú crees se está jugando y se va a jugar este domingo? Mira, lo primero es mandar un tremendo saludo a la gente que está escuchando la Radio Infinita a esta hora de la mañana, partiendo del día, última jornada de elecciones. La elección es binominal. Entonces la elección, al tener una segunda vuelta, un balotaje, ya no tienes 8 candidatos en la papeleta, ya no hay 8 proyectos distintos, sino que hay una agrupación de proyectos que son más amplios de los proyectos originales. Yo partí siendo el candidato de Chile Vamos y partí siendo uno de los candidatos de las derechas. Hoy día yo soy el candidato de las oposiciones. Y en esas oposiciones yo represento no solamente a la derecha, sino que a los exconcertacionistas liderados por Jaime Rabinet, al 80% de las bases de amarillo, al Partido Demócrata. ¿No lograste convencer al expresidente Frey, eso sí? No A pesar logré. de que él votó rechazo. A pesar de que él votó rechazo, efectivamente. ¿Qué te faltó? Primero tener su número de teléfono, porque no lo tengo. Y creo que eso es muy importante. Yo no estoy al nivel de estar conversando con un expresidente de la República todos los días, pero sí estoy muy contento por el apoyo que me dieron los muchachos de Demócrata, que vendrían siendo esa sección de la exconcertación, más dialogante, más constructiva, que estuvo con nosotros en la campaña del rechazo. Entonces, acá se forman 2 bloques de ideas, de proyectos políticos. Hay un bloque de ideas de proyectos políticos que son las de las oposiciones, que son los mismos que en su momento hicimos campaña por el rechazo, efectivamente, porque hay una mancomunidad de ideas que defendimos en esa campaña. Y por otro lado está el proyecto político que es muy válido del oficialismo, del gobierno, del Partido Comunista, del Frente Amplio, del PS, de la Democracia Cristiana, de la Federación Regionalista Verde Social, del Partido Liberal. ¿Esto es un plebiscito a favor o en contra del gobierno? No, porque uno vota por candidato, Ya. pero sí inevitablemente se transforma en una cuestión política, si esto es política. Y acá lo que está en juego no son simplemente 2 rostros, que es Claudio Rego y Francisco Rego. Hay ideas detrás de esos candidatos, hay apoyos políticos detrás de esos candidatos. Y hay cuestiones que hay ustedes proyectos. representan, Pancho, también, Sí. Pancho Rego, que son, y de esto se ha hablado mucho, y tú te has hecho cargo también, ¿verdad? La idea del meritócrata versus el privilegiado, o la idea del facho pobre versus el príncipe. También. O sea, acá lo que tenemos son 2 candidatos que tienen ideas distintas, que tienen trayectorias de vida distintas y que tienen formas de hacer política que son distintas. A mí me ha extrañado mucho en esta segunda vuelta en particular. En la primera lo sentí un poquito, pero era como la pasada porque yo era uno más de los 8. La primera encuesta de Panel Ciudadano decía, no, si Francisco Rego marca 12 puntos. No se preocupen. La segunda encuesta de Panel Ciudadano, después de 2 meses de campaña, yo habiendo recorrido la región completa, decía, no se preocupen. Francisco Rego marca 13 puntos. Terminamos marcando 28, pasando segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta yo he visto un ninguneo clasista, te lo digo con todas sus letras, que es propio de sectores que no están acostumbrados a que un hijo de clase media llegue a este tipo de debates políticos. Yo he sufrido ataques en su momento, interpelaciones por Lucía Damer, ex jefa de asesores de La Moneda, diciéndome que a mí la elite no me conocía, que yo no tenía el certificado para poder participar en esta elección, que venía de un programilla de televisión. Bueno, pero La nada Luci- de eso es totalmente falso. La elite no te conocía, venías de un programa de televisión. A ver, primero yo no conozco a toda la elite y yo no me haría cargo jamás de un tipo de una frase como esa. Yo no la diría. Primero porque no quiero no conocer a toda la elite. Entonces uno no puede ser el vocero de la elite. Y lo más importante, o sea, más allá de la contrapregunta que tú me haces, es que ella me pidió disculpas. Entonces quizás ella sí asumió Sí. que efectivamente se pasó a 2 pueblos. Y es la única que lo ha hecho. Así que yo valoro mucho eso. Porque ella en el mismo espacio radial me pidió disculpas. Y dijo, si lo vas a llevar, le pido disculpas. Muy bien, Lucía. Cuestión que no hizo Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, al tildarme de Pancho Malo
en referencia a un barrista bien conocido que por lo demás a mí me ha funado históricamente, me ha agredido verbalmente. Entonces, no es el debate, lo de Vlado Milosevic. Ustedes saben lo que dijo Vlado Milosevic, ¿cierto? Respecto a mis capacidades mentales. Sí. Lo que dijo Gonzalo Vinter respecto de qué vive. ¿De qué vive Pancho Rego? Pero eso se lo decían al presidente también Gabriel Boric cuando se estaba postulando al cargo. No, porque todos sabíamos que era diputado. Ya, pero también decían que había trabajado en el sector público toda la vida y que no le había trabajado a nadie. Ese era un argumento que se utiliza en política. No está bien, pero se utiliza y no es exclusivamente de su candidatura. A ver, si acá hay una campaña articulada, sistemática, para pero hay atacar una paradoja, personalmente. Pancho Rego. Y eso está dirigido por un director de orquesta. Sí, hay una paradoja que es interesante y es un poquitito el punto que hacía Carlos Peña también el otro día, ¿verdad? En esta lógica de que tú pareces como el meritócrata y Claudio Rego como el privilegiado. Hay algo ahí entre Carlos Peña y Claudio Rego. Sí, o tú como el facho pobre y él como viniendo de los príncipes de la democracia cristiana, etcétera, que es en el fondo quien representa al progresismo hoy día, que es Claudio Rego, aparece con un perfil, ni siquiera más a la izquierda, aparece con el perfil del privilegio, que siempre es asociado probablemente más al sector que tú representas. Ahí se da como una... Hoy día el que cumple con los requisitos, entre comillas, del sector del progresismo más eres tú. Es que discrepo. La élite siempre viene de donde mismo, sea de izquierda o de derecha. Entonces, cuando tú comienzas... De hecho, discrepo profundamente de esa tesis. Cuando tú comienzas a analizar de dónde vienen los líderes históricos de nuestro sector y del sector de la izquierda, te hablo de un análisis de 80 años, cuando te haya la Federación de la Católica, por allá por 1950. Está lleno por de representantes de la élite. Efectivamente. ¿Cierto? Y eso es transversal. Entonces, esa caricatura... Los pijes de la UP, por ejemplo. O algunos dirían del MAPU después. También, claro. ¿Cierto? Pero esa caricatura de que son de un sector, no. Es cosa de ver los colegios de los cuales vienen los dirigentes actuales, de lo que cuestan ambos sectores encontrar liderazgos que sean un poco más meritocráticos. Entonces, yo creo que esa crítica no es por un sector, es muy transversal. Y es cuestión de analizar de dónde han venido los expresidentes de la República, de dónde son los diputados que hoy día tenemos en el Congreso. Hay excepciones en los dos lados, pero no son reglas, sino que son excepciones que confirman la regla. Estamos conversando con Francisco Rego, candidato a gobernador por la región metropolitana. Francisco, el día de ayer vi el debate en Mega Noticias. Le preguntaban a Claudio Rego dónde se ubicaba políticamente. Si él se definía como un hombre de centro-izquierda, completamente de centro. ¿Dónde se ubica Francisco Rego? ¿Centro-derecha o derecha? A ver, yo hoy día soy el candidato de las oposiciones y me toca hablar por las oposiciones. Francisco Rego, ¿dónde está situado? Donde ha estado situado toda su vida, donde lo conoció toda la gente, de donde no se puede salir porque es parte de eso, la derecha, sin apellido. ¿Y por qué elige ser conservador Francisco Rego? ¿Y en qué se traduciría esa esencia suya en la gobernación metropolitana? En definición de principios, cuando tú analizas las 5 almas que tiene la derecha históricamente, hay conservadores liberales, socialcristianos, anticomunistas, nacionalistas. Yo tengo un poquito de todos, pero el elemento más preponderante en mi visión social es la tradición, el respeto, el reconocer los valores patrios, en entender que somos un Estado-nación que comparte una cultura que se ha desarrollado con el paso de los años, en entender que hay un bien común que nos unifica como nación, que nos permite apuntar hacia un objetivo que es la superación de las desigualdades y la equidad territorial, entender que nuestros antepasados, que nuestra historia como país es fundamental en la construcción del Chile actual. Eso en la conceptualización de un conservador hace que inmediatamente se sitúe en la antípoda de un revolucionario, de una persona que cree en la revolución. Un conservador por definición es reformista, ir haciendo cambios paulatinos, estudiando los pros y los contras, viendo cómo esto va a afectar el desarrollo social, y eso genera que seamos mucho más mesurados al momento de impulsar esas reformas que en algunos momentos son muy necesarias. Por ahí va lo conservador, diría. Claro. Ya. Lo conservador por el orden, por el respeto, por la tradición, por la reivindicación de nuestra historia como Estado-nación, sí. Pancho Rego no es este el único momento en el que tú has estado en una vereda distinta de la del presidente Boric. Ustedes son de la misma generación en la universidad, de hecho. No, yo soy una generación más chiquitita. Bueno, pero generación no es nada. Una generación no es nada, ¿verdad? Y estuvieron participando en veredas opuestas durante una toma en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho, el 2009. Es la misma generación. ¿Qué del presidente Boric o qué de Gabriel Boric reconocen usted, en ti? Francisco Rego, ¿qué reconoce de Gabriel Boric como generación? Que ambos somos animales políticos. En términos de Hannah Arendt, ya para que se entienda bien, no decir que somos los dos perritos, no. Sino que vivimos y somos apasionados por la política.
Él está defendiendo ideas que a mi parecer son muy incorrectas, lo ha hecho muy mal como presidente de la República, ha asumido a este país el estancamiento, ha sido un muy mal presidente. Y prometió mucho y terminó mintiendo de forma sistemática a la sociedad chilena. Le mintió a los profes, le mintió a los estudiantes, le mintió a los vecinos. Mintió en que iba a condonar el CAE y no lo hizo. Mintió en que iba a modificar el sistema crediticio y no lo hizo. Mintió en que iba a pagar la deuda histórica a los profesores y no lo hizo. Mintió en que no iba a desplegar militares de la zona sur y lo hizo. Ya diste por terminado el gobierno Boric. No, pues si le queda harto tiempo, eso no lo termino yo, lo termina la Constitución. Pero todavía puede hacer esas cosas, digamos. Todavía puede hacer alguna de esas dijo que no iba a firmar el TPP-11, no sé si lo puede echar para atrás, ¿cierto? Dijo que no iba a militarizar la Araucanía, parece que entre años tampoco lo puede echar para atrás. Dijo que en su gobierno no iba a haber espacio para los pitutos, parece que hay hartos amiguitos metidos en el gobierno. Dijo que en su gobierno los cargos públicos no iban a ser un premio de consuelo. Yo tengo entendido que la Beatriz Sánchez sigue estando en México, que Sebastián de Polo sigue estando en Brasil, que Javier Velasco sigue estando en España, los tres perdieron elecciones. Y fueron cargos No, la lista es bien larga. Entonces, cuando yo digo que el presidente ha mentido de forma sistemática, me hago cargo. Y lo digo con argumentos. Entonces, yo creo que ambos vivimos y respiramos política. Y eso a mí me encanta. Y Gabriel tiene la gracia, el presidente, me van a disculpar, el presidente de la República, Gabriel Boric, tiene la gracia de que una persona que no ha perdido nunca una elección en su vida. Nunca. Desde que está en la universidad. Que tenga las atribuciones para ser un buen presidente, yo discrepo, pero él vibra política. Ahora, y hablando de pertenecer a la misma generación, Francisco Rego, mucho se apuntó a que parte de los errores que ha cometido el presidente Gabriel Boric y que no haya podido cumplir las promesas es que cuando llegó a habitar el cargo se dio cuenta que otra cosa es con guitarra, ¿no? Que muchas de las promesas que hacía eran o poco realistas o era mucho más difícil el problema solucionarlo que a través de las medidas que él proponía. ¿No teme que le pueda pasar algo similar? Con la inexperiencia. Es que los que vamos... El primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el cual no se está preparado, Chesterton, ¿cierto? Es una cita histórica muy importante, muy relevante, sobre todo para los que hacemos política. Lo primero que le corresponde a un político es saber cuáles son sus atribuciones y entender cómo funciona el cargo al que uno se postula. Yo, por ejemplo, cuando asumí este desafío de ser gobernador, lo primero que hice fue ver mi marco jurídico. Inmediatamente, Ley de Presupuesto de la Nación, Ley Orgánica Constitucional 19.175, aprenderme de memoria el artículo 36, conocer el funcionamiento, los marcos normativos, los marcos presupuestarios, la historia, el sistema. Uno sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. O sea, reconoce los límites de la función de gobernador respecto de un montón de ámbitos. Es que esto es función pública, no son límites, es lo que puedo hacer. Sí. Porque el funcionario público solo puede hacer aquello que la ley específicamente establece. A diferencia de algún amigo que se funciona en el mundo privado. Ahí puede hacer lo que tú queráis, salvo que la ley te diga que no. Entonces, lo primero es conocer las atribuciones y no mentir. Si es tan simple como no mentir. No prometas cosas que no vas a cumplir. Que yo creo que es la principal falencia que tiene el presidente de la República. Le prometió a medio mundo cosas que no cumplió. Ninguna. Entonces, eso no se puede hacer en política porque la ciudadanía se termina cansando de los políticos, del verseo, del titular. Ahora, y dice, ¿por qué les vamos a creer si son todos lo mismo? Hay algunas de sus ideas que han sido apuntadas como poco realistas o inaplicables. Estoy pensando, por ejemplo, en tener una suerte de 911 chilenos. Muchos especialistas han dicho que es extremadamente costoso y que la gobernación metropolitana no puede implementar algo así. ¿Cuánto es extremadamente costoso? Me imagino que fuera el presupuesto de la gobernación. Sí, sin duda, pero si me pregunta eso, porque me imagino que en comparación con lo que hay el presupuesto metropolitano, que son 297.000 millones de pesos para el presupuesto año 2025, en comparación con los 176.000 millones de pesos que tiene el presupuesto de la República, el presupuesto de la gobernación año 2024, más los 10.000 millones de pesos de funcionamiento establecidos por la Ley de Presupuesto de la Nación en la partida 33, bueno, es que depende de los énfasis. Entonces, cuando yo digo algo, lo digo porque lo voy a hacer. ¿Pero usted en verdad cree que eso es realista? Sí, pues. Con la coordinación además que requiere, entre otras cosas, con el Poder Ejecutivo, con los legisladores, sí. Desde la gobernación metropolitana. Sí, pues lo vamos a impulsar y después si algún alcalde se opone, no se quiere sumar, bueno, tendremos que cada uno ver qué es lo que hizo, pero ¿Francisco? Yo lo voy a impulsar y lo digo aquí y ahora, sí, lo vamos a impulsar, están los recursos, lo vamos a hacer, hemos conversado con las empresas que hacen estas materias, la estandarización de software, lo fui a ver a Argentina, ellos estandarizaron sin problema, hay una autoridad única, ahí está la diferencia, pero de que se puede hacer, de que lo vamos a impulsar, de que están los recursos. Francisco Rego, en la segunda vuelta pasada, porque esta es la segunda elección de gobernadores, la segunda vuelta pasada me imagino que entre Claudio Rego y Karina Oliva votaste por Claudio Rego. Sí. ¿Y te arrepientes o no? Lo he dicho, no, porque el mal menor en ese momento era Claudio Rego. Karina Oliva era una figura que estaba asociada al Frente Amplio, a la Revolución, a la Refundación. Acuérdense cómo trataban a Claudio Rego en esa campaña los muchachos del Frente Amplio. Si era el anticristo. Lo tildaban de lo peor, de esta famosa frase, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, la frase más insultante de la historia de este país. Claudio Rego era el representante de eso.
frente a Karina Oliva, que venía a cambiarlo todo, que venía a hacer la revolución, que hoy día está formalizada, que hoy día está siendo ¿Y qué investigada. cambió el país? ¿Cambió el Frente Amplio? ¿Cambió Claudio Cambió la Rego? ¿Qué cambió? concertación. ¿La concertación La cambió? concertación cambió. ¿En qué? Cambió el centro izquierda. Sí, dejaron de defender su legado, dejaron de defender su idea, se entregaron a los muchachos revolucionarios del Frente Amplio, cayeron en la refundación, llamaron a votar a prueba. Estos muchachos llamaron a votar a prueba. Querían disolver a Carabineros, querían sacar a Carabineros de la Constitución, querían sacar la pedida de la Constitución. Ya, pero tú tienes... Querían eliminar el Senado. ¿Hasta dónde reconoce Francisco el giro que el gobierno liderado por Gabriel Boric dio después de perder ese plebiscito? En lo que es la pragmática política. De hecho, tienes al socialismo democrático hoy día prácticamente gobernando por sobre los intereses, por sobre lo que era la agenda del Frente Amplio, digamos. Yo cuando reviso los ministerios, no comparto esa tesis. ¿No? No. Y Carolina Toá, y Mario Marcel, y Luis y Cordero. Camila Vallejo, No, te y estoy, el ministro de Educación, y el ministro de hablando de los Justicia. socialdemócratas. No, pero veamos la película grande. La película O grande. sea, ¿tú consideras que el presidente mantiene exactamente la misma agenda con la que partió en marzo del 2021? No, porque su agenda no se ha podido concretar en el día a día y porque él se ha dado muchas volteretas. O sea, su agenda en un principio, ¿cuál era? No vamos a firmar el TPP-11. 2 toritos ¿Y lo después firmó? firmamos el TPP-11. Vamos a refundar Carabineros y tienes Y hoy ahí día está a Carabineros celebrando a reconociendo y Carabineros, celebrando claro. lo que Entonces, ha hecho el gobierno. Él se ha ido encauzando dentro de las atribuciones que tiene un presidente de la República. Pero en su ideología política, que tú bien lo señalas, que yo lo conozco en la universidad, él sigue siendo una persona de izquierda. Y Bueno, sigue- pero eso es legítimo. Y usted es una persona de derecha. Y Claro. sí, pues entonces no tiene igual el problema. No, el por eso problema es si tú... El Si problema estamos es si en la tú- libertad de no, elegir, Totalmente. totalmente. El problema es si tú reconoces que el gobierno ha moderado, ¿verdad?, su acción el política. problema que tienen todos los amigos que defienden la idea del socialismo en cualquiera de sus vertientes, la realidad siempre se les impone. Siempre terminan chocando con la realidad, porque uno no puede vivir constantemente en el país de Alicia, en el país de las maravillas. Uno tiene que ver después cuál es el presupuesto de la nación, tiene que ver cuál es la correlación de fuerza al interior del Congreso, tiene que priorizar, tiene que ser responsable. Este gobierno, pese a todo eso, sigue siendo un muy mal gobierno. El más malo desde los últimos 34 Pero años. no irresponsable, En todo- dices tú. No, irresponsable también. ¿Sí? Ya. El nivel de deuda al que estamos sometiendo a este país para terminar con una deuda del PIB del 41%, eso es muy irresponsable. Lo escuchaba anoche Francisco Rego, usted ha dicho varias veces que su estilo es firme. Sí. ¿No cree que ocasión ha caído varias veces en el lenguaje violento derechamente? Yo soy una persona directa, frontal, apasionada y que siempre está por la vida argumentando. En algunas ocasiones se me ha pasado la mano, sí, y he pedido disculpas. Que esa es mi principal diferencia con los muchachos del Frente Amplio. Porque uno tiene que saber cuándo se equivoca. Porque uno es un ciudadano más nomás. Ahí tiene una cosa en común con el Una- presidente Gabriel Boric también. ¿En cuál? ¿Qué? Que el presidente Gabriel Boric ha tenido que pedir disculpas varias veces por sus posiciones. ¿Cuándo? Acuérdese del funeral del presidente Sebastián Piñera. Dijo que muchas veces fueron injustos con él. Eso es una sola vez, ¿cuándo más? Cuando ha tenido que asegurar que el diagnóstico que hacía el país ha sido malo, cuando ha cambiado de posición, uno entiende que está Uno puede, arrepintiéndose. uno entiende. Es que no sé, ahí estamos en una discusión. Francisco Rego, Esa es su interpretación, la mía es distinta. ¿le das algún punto a Claudio Rego cuando dice que a propósito del caso de Katy Barriga, por ejemplo, pasar de la televisión a la gestión pública tiene sus riesgos? No, ninguna. El problema es cuando gente que no está capacitada, como Katy Barriga, llega a un cargo popular porque los partidos deciden poner una figura simplemente porque figura. ¿Y Así de cuál simple. es la diferencia con Francisco Rego ahí? La diferencia es que yo soy una persona que es abogado de la Universidad de Chile, que está terminando su magíster, que tiene diplomados, que ha pasado por la administración del Estado, que trabajó en el primer gobierno de Sebastián Piñera y que yo soy político de arte de la televisión. Yo me hice conocido por un programa de televisión, pero las capacidades están. Entonces, yo creo que el argumento igual es malo. Yo soy sincero. A mí me gusta ser directo y sincero. Sí. El argumento es malo, es bien malo. ¿Sabes por qué? Porque ellos tuvieron a Alejandro Guillén, de candidato presidencial, que saltó de la radio a una candidatura presidencial. Ellos tuvieron a Beatriz Sánchez, que saltó de la tele ¿a qué? A una candidatura presidencial. Tuvieron a Ignacio Churra, que saltó ¿de dónde? De la tele a un cargo convencional. La ministra de Cultura, creo que se llama, ¿cierto? Carolina Arredondo. Redondo. ¿De dónde viene? Ahora, De la histori- televisión. Ya, pero Luciano Cruzco, Entonces, que también por fue, eso, entonces el argumento es No, muy si malo. si hay varios, claro. El argumento es muy malo, porque y hay argumentos muy buenos. Richard Nixon, compadre. Si de verdad el argumento es malo y cuando no tienes nada que decir, uno cae en este tipo de argumentos. Bueno, Ronald que lo Reagan, que- podemos decir. Perdón, Sí. Ronald Reagan. Claro. Yo dije Richard Nixon, Sin ir más efectivamente. lejos, sin ir más o, lejos. o el presidente de Ucrania, Zelensky. ¿Y Bukele? O no sé si viene de ese mundo. Bukele No, también. y Bukele viene. sí, pues también. Sí. Viene Oiga, del mundo de la tele. mira. Ya, hablemos de Mira, otra cosa. entonces el argumento es malo. A propósito de su relación con Y la Milei. izquierda. Incluso usted ha Javier hablado, Milei, también. usted ha hablado un minuto de zurdos. Sí. Y no fue en Zurdo algún pipi minuto. pipi. Fue un día en particular.
¿Cuando lanzó su candidatura? No. ¿Cuándo fue? Fue después de la elección en Venezuela, donde se robaron los votos y donde el Partido Comunista salió a defender esa elección orgullosamente. Ese día fue. ¿Cómo se relacionaría? Y me refería a eso. ¿Cómo se relaciona? O sea, no está hablando de la izquierda en general. No. O sea, yo sé que la tendencia en las redes sociales es tomar los extractos y quedarse con eso. Pero yo dije lo que dije. Listo. Si no puedes desconocer lo que hiciste. El contexto de eso era el robo de la elección en Venezuela, de la narcodictadura venezolana, apoyada y respaldada por el Partido Comunista chileno. Y me refería a esos, sí. ¿Cómo se va a relacionar entonces, por ejemplo, con alcaldes como Farejadue, del Partido Comunista, en una comuna que, por ejemplo, tiene graves problemas de inseguridad y donde la gobernación metropolitana va a tener que tener una coordinación con los alcaldes locales? Súper simple, pues si esto no es un debate. Si ejercer un cargo público es una responsabilidad mucho mayor. Si una cuestión es defender la idea apasionada, estar en un formato televisivo, estar en un formato radial, estar en un debate como el debate que tuvimos ayer con Claudio Rego. Oye, ustedes fueron bien duros entre ustedes dos, ¿qué pasa si tienen que trabajar juntos? Bueno, vamos a trabajar juntos. Si esa es la gracia de la política. Acá no hay ninguna virtud en decir que somos transversales. Hay que ser transversales cuando se está en un cargo público. Yo tengo la responsabilidad, la obligación y el mandato constitucional de trabajar con los 52 alcaldes de la región metropolitana. Y lo vamos a hacer porque, independiente de cuál sea el alcalde, puede ser un Mario Desbordes en Santiago Centro, un Matías Toledo en Puente Alto, un Farejado en Recoleta, un Felipe Alessandri en Lo Barnechea, una Isabel Valenzuela en Colina, para pasearme por toda la región completa, un Mac Luxio en Huachuraba, ya para llegar también un poco allá. En ese caso, uno tiene la responsabilidad de trabajar con todos ellos, sobre todo porque hay que estar constantemente desde la gobernación asesorando técnicamente a las oficinas de presentación de proyectos de las municipalidades, sobre todo aquellas que no tienen oficinas muy robustas, y nos lo han pedido mucho los alcaldes. La cartera de proyectos para una municipalidad es fundamental para poder trabajar con el GORE, es fundamental. Usted ha calificado la segunda vuelta una campaña más sucia que la primera, ¿no? Sí. Terminemos con, y voy a pedir que le hagan la misma pregunta a Claudio Rego el día de mañana. Si me puede decir entonces una cosa buena de Claudio Rego. ¿De su administración o de Claudio Rego? De Claudio Rego como político. ¿De Claudio Rego como una persona política? Vamos a darle una vueltecita. Es que de verdad... Algo tendrá que uno reconocer en el sin oponente, duda, sin duda. Es que se ha portado muy mal en esta campaña. Entonces yo tenía una imagen de él, que es una imagen que le iba perdiendo con el paso de esta campaña. Tenía la imagen de una persona dialogante. Tenía esa imagen de una persona tolerante. Tenía la imagen de una persona que de verdad tenía una vocación de servicio público, de que le importaban los vecinos, de que le importaba la discusión de ideas. Esa imagen que yo tenía, hoy día ya no la tengo, te soy bien sincero. O sea, no tiene nada bueno que decir de Claudio Rego. Debe tener buenas cosas, sin duda. Una persona con vocación de servicio público, sin duda. Una persona que ha pasado por distintos cargos de administración del Estado, también, sin duda. Una persona que ha generado vinculación con la comunidad, sin duda. No, son cuestiones transversales de un político con la cantidad de años en la que él lleva en política. Mi problema es otro. Mi problema es cuando yo empiezo a ver cuestiones que a mí no me gustan porque son de la mala política. Engañar a la gente desde la mala política. Colgarse de rostros que no son de tus sectores de la mala política. Empezar a atacar a tu adversario con descalificativo es de la mala política. Yo en ningún momento lo he descalificado en toda esta campaña. Nunca. Nunca me he referido a él por sus atributos personales. Siempre me he referido a la idea, a las propuestas, a su gestión. Y he sido crítico de su gestión, que es lo que corresponde, porque tiene que dar cuenta. Pero él no lo ha hecho. Él se ha referido a que yo no conozco la ciudad. ¿Qué voy a saber yo si no conozco la ciudad? Sí, no sabía que él estaba conmigo todos los días hace 34 años. 38, probablemente la conoce más que Francisco Rego, la ciudad. No sé, pues. No sé, pregunto yo, me imagino. Yo no sé. Ha sido alcalde, gobernador, etcétera. Yo la conozco muy bien. ¿Más que Claudio Rego? No tengo idea. Si esa es la diferencia. No ser tan categórico. No tener ese tipo de discursos que son... Primero, ninguneó hasta Carlos Peña. Si parece que no hay ninguna persona que esté capacitada o que esté a la altura para ejercer este cargo público. Si hasta Carlos Peña, que es el principal intelectual chileno en la actualidad, el intelectual más influyente en los medios, y le dice que él básicamente no tiene por qué meterse en temas de elecciones populares cuando nunca ha participado en una elección popular. Le pedí una cosa buena y dijo como 30 cosas malas, fue Francisco. Le pedí una cosa buena y dijo como 30 cosas malas. Es que no tengo más que decir tampoco. Ya, pero eso tampoco habla muy bien de su... Adversario, sin duda. Habla muy mal de él. No.
en el fondo de ti, ¿Por de qué? no ser capaz de reconocer una cosa buena No, en si un oponente. Estoy reconociendo varias. El problema es que se me solamente cayó. que tiene vocación de servicio público. Y se me cayó, porque he visto Ya, una campaña muy es que, sucia. pero es que el pero es muy rápido, ese es el punto. Es mi definición. Una buena pero. Sí, es Ya, mi definición. ok. Vamos lo mañana a digo y preguntarle lo sostengo. mismo a Claudio Rego a ver qué responde. Don Ya. Francisco Rego, muchísimas gracias, suerte en el último día de campaña, suerte el domingo también. Muchas gracias. esté Último muy día bien. en el que puedo decir, voten por mí este día domingo 24 si quieren un cambio, si quieren vivir mejor, si quieren que las cosas empiecen a mejorar, vote Francisco Rego. Gracias, Francisco. Francisco.